apasionante hablar de la cultura y de la importancia que la cultura tiene, la cultura con mayúsculas, no como expresión artística, sino desde el punto de vista de los valores, de la narrativa. Y digo, es apasionante hablar de la importancia que la cultura tiene en el desarrollo de los pueblos. Y desde ese punto de vista yo quiero trasladaros con brevedad 3 ideas, que son las que a las que estoy dando vueltas para comentar con todas vosotras y vosotros. La primera es que la evidencia empírica demuestra que en el mundo aquellos pueblos que basan su desarrollo en la cultura y en la identidad son más desarrollados desde el punto de vista socioeconómico y menos dependientes desde el punto de vista político. Stiglitz dice, y tiene razón, que los países que mejor están soportando la actual globalización son los que se hicieron cargo de su propio destino. Y ahí es donde vivimos la gran contradicción, porque esto es algo que ya no es que esté defendido por determinados economistas a nivel local, ¿verdad? Sino que es una opinión muy generalizada, desde el punto de vista, por ejemplo, de Naciones Unidas. Decía Helen Clark, que fue presidenta durante 10 años de Nueva Zelanda, que culture is a vital aspect of human development. Por lo tanto, la cultura es un aspecto fundamental en el desarrollo humano. Lo que Manuel Castells, profesor en Estados Unidos durante mucho tiempo, actual ministro español de Cultura, al referirse a la importancia de la cultura, dice all economies are culture, todas las economías son cultura. Viviana Selicer cuando dice culture shapes the economy, es la cultura lo que da forma realmente a la economía. Y sin embargo, detrás de esta evidencia empírica que demuestra la importancia de la cultura y la identidad para desarrollar un modelo socialmente equilibrado, razonablemente exitoso desde un punto de vista económico, la contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Pues la que nos formulan los lingüistas en el mundo. Mary Rulett, lingüista que seguramente Inés y su gente conocerá, de Stanford, de la Universidad de Stanford, y un buen amigo de los vascos, dice: de las algo más de 5.000 lenguas, culturas, pueblos que hoy existen en el mundo, apenas van a quedar 500 para finales de este siglo. Es decir, la globalización, primera idea, es un proyecto ideológico en el que estamos invitados a abandonar, a dejar de ser lo que somos, a hablar las lenguas que hablamos, para incorporarnos en ese maravilloso mundo global que parece que lo da todo, y lo que realmente está construyendo es un mundo en el que el 1% tiene ya más que el 99% restante. Segunda idea, hemos vivido un cambio de paradigma en los últimos tiempos. El cambio de paradigma ha sido doble. Ha sido un cambio de paradigma en relación con lo local. Hay quien dice, ¿verdad?, hay un falso debate sobre la cultura universal, la ciudadanía universal, como si la cultura universal fuera algo más que el sumatorio de las culturas locales. Es decir, si nosotros dejamos de aportar la nuestra, si los catalanes la suya y España la suya, y la cultura universal no va a ser más rica, va a ser más pobre. Hay una pregunta muy clara. ¿Va a ser la cultura universal esa de finales de este siglo, con 500 lenguas aproximadamente, más rica que hoy con algo más de 5.000? Hemos tomado conciencia de todas las crisis económicas en el mundo, las derivadas del rublo, las derivadas de la depreciación del peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tomamos conciencia que en los últimos 50 años han desaparecido 5.000 culturas. Ahora mismo está desapareciendo una cultura y un pueblo delante de nuestros ojos, el pueblo saharaui. Y parece que nada o muy poco aportamos al respecto. Pero ese cambio de paradigma, además, tiene su derivada desde un punto de vista intelectual, y es que la información o la falta de información hace 30 años suponían ausencia de conocimiento, y hoy es precisamente lo contrario. Vivimos una época de información líquida y es la abundancia de información lo que nos somete a una falta de conocimiento.
Eso requiere que transitemos del concepto de saber, cosa que podemos hacer con un ordenador, todos, o con un teléfono móvil, ¿verdad?, al concepto de entender. Y por tanto ahí es donde va la reflexión segunda. Si todos tenemos la misma información online, ahora mismo Xavi la tiene en Guecho, Inés, ¿dónde estás? No lo sé, la tienes donde estés, pero en Liverpool, pero en Shanghai, pero en Buenos Aires, todos disponemos de la misma información, de ese mismo saber a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, para pasar de saber a entender, ¿cuál es la clave? Si tú y yo estamos viendo lo mismo, ¿cuál es la clave para que tú pienses una cosa y yo piense otra? Y al mismo tiempo desarrollemos proyectos diferentes. Pues muy sencilla, es la cultura. Es la cultura. Y la tercera idea es precisamente la que deriva de esta máxima, ¿no? Esa cultura es la que te permite fundamentalmente afrontar un mundo en el que transitamos del concepto de pobreza, que era el que tratábamos de resolver hace unos cuantos años, al concepto de desigualdad. La cuestión no es solamente combatir la pobreza, teníamos instrumentos para combatir la pobreza. Si tú le das a una persona un trocito de pan, todo el proyecto político que esa persona tiene es besar la mano de que le da el pan. Sin embargo, la desigualdad es un concepto más amplio, es un concepto que contempla el acceso a los derechos sociales. El acceso a los derechos sociales, la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos instrumentos para luchar contra la pobreza, que parece que estamos desarmados ante la desigualdad. ¿Cuál es la diferencia? Que la pobreza no era reivindicativa y que la desigualdad es reivindicativa en un mundo en el que lo que realmente se está solicitando no solamente es un trozo de pan, sino igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades deriva del modelo educativo. Preguntado José Saramago, al que quiero hacer un homenaje enorme, acerca de las dificultades de este mundo, decía, bueno, pues este mundo tiene solución, y decía, sí, tiene solución, se llama conciencia. Y la conciencia, es la tercera reflexión y la conclusión, deriva del sistema educativo. Nosotros que andamos en las diferentes universidades del mundo, tomamos conciencia de que el sistema educativo no ha hecho todavía la transferencia entre el saber al entender. Por lo tanto, no toda la información que tenemos es conocimiento. Para que la información que tenemos se convierta en conocimiento es necesario un sistema educativo basado en la cultura y en la identidad, en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, y por lo tanto es necesario dar, además del paso de saber a entender, otro segundo paso, que es el transitar de una educación que ha prestado especial interés y se ha enfocado especialmente en las habilidades, transitar de una educación para las habilidades a una educación para las sensibilidades. ¿Por qué? Hoy en el mundo observamos que tenemos magníficos profesionales, hombres y mujeres, economistas, abogados, pero no todos ellos son buenas personas. Y por lo tanto, por eso, aun teniendo la mejor formación de toda nuestra historia, se soporta un mundo en el que el 1% tiene ya más que el 99%. Hemos trabajado extraordinariamente las habilidades y no tanto las sensibilidades. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del mundo. Y de hecho vemos que con el caso vasco cada vez se presta más atención a un modelo, el nuestro, que razonablemente lo que interesa al mundo es cuando se presenta no como un modelo que presta atención al desarrollo económico, sino como un modelo que presta atención al desarrollo humano sostenible, es decir, no solamente la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. En definitiva, nosotros seremos interesantes ante el mundo si somos capaces de decir que podemos construir una vertiente solidaria al modelo de libre empresa. Esa es, y no otra, desde el punto de vista socioeconómico, la baza que tenemos para que nuestra sociedad, el pueblo vasco, nuestra cultura y nuestra lengua tengan un sitio en el mundo que hoy todavía no tenemos.